Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Lorena Broda, soy consultora psicológica hace más de 10 años, acompaño procesos de crisis vital y desarrollo personal. Eh, También soy tarotista y hace 5 años que estudio y trabajo en mi vida todo lo que es un curso de milagros. Hoy vamos a estar hablando del concepto de justicia. El curso de milagros lo trabaja desde un lugar un poco abstracto, así que como siempre yo tarotista vamos a estar usando la carta de la justicia para bajarnos un poco a tierra y además nos va a estar ayudando Aki, que hoy va a estar como invitado no a la charla conmigo. Si querés, Aki, presentate y contá un poco qué haces. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Akira. No es un nombre artístico, es mi nombre real, para ya desmitificarlo. Básicamente, de entre todas las cosas que hago, hace 20 años aproximadamente que me dedico a las artes marciales al autoconocimiento y desarrollo personal desde ese lugar, ¿no? Siempre que charlamos con Lore, encontramos muchas similitudes y puntos en común, unas intersecciones de los mismos conceptos filosóficos, pero a través de distintas aristas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante poder compartir con ustedes mi lado de la experiencia que tiene que ver con el budo. El budo es, bueno, bu es guerrero y do es camino, ¿no? Así que es el camino del guerrero, básicamente, dicho mal y pronto. La idea de compartir este espacio con ustedes tiene que ver con que mi forma de llegar a estas conclusiones y a estos lugares es a través del entrenamiento físico. Y hay muchas similitudes y muchas situaciones en las cuales podemos conectar mejor con las ideas cuando dejan de ser abstractas y psicológicas y se vuelven físicas, ¿no? Así que nada, mi historia tiene que ver con eso, con el entrenamiento físico, pero no simplemente de una manera deportiva, como otras artes marciales, sino más bien como un camino de vida. Eso es lo que diferencia las artes marciales que son de budo con las que son deportivas, ¿no? En la competencia hay otras reglas y por lo general uno quiere ganar puntos y en un combate, en la vida misma, a veces lo que te da puntos en la competencia afuera te mata, así que está todo enfocado en la autoprotección y bueno, obviamente después esa expansión, ¿no? De protegerse uno y a través de eso también proteger a los demás. Así que eso es básicamente a lo que me dedico cuando no estoy frente a la computadora, básicamente. Aquí, por curiosidad, contanos un poco de tu dojo y de tus maestros que te han constituido en tu camino. Bueno, yo ahora estoy en mi dojo, básicamente. Eh, para darles un poco de contexto, mi dojo se llama Koten Dojo. Koten significa cambiar algo para mejor. No necesariamente algo malo en algo bueno. A veces es algo bueno y lo hacemos mejor, digamos. Así que siempre estamos trabajando para transmutar todo lo que traemos acá al tatami, al lugar de entrenamiento, eh, y transformarlo en algo que lo podamos usar en la vida. Yo ahora hace ya muchos años que entreno con mi maestro, Néstor Iscovi. Él tiene una conexión bastante directa con todo el linaje de Japón porque es alumno directo de Masaki Hatsumi, que vendría a ser el heredero de todas las escuelas que componen esta disciplina, que es Bushinkan. Bushinkan son una combinación de 9 escuelas, cada una tiene sus tradiciones. Cuando digo escuelas, en la antigüedad japonesa nos referimos básicamente a familias, ¿no? De la misma forma que en cada familia las recetas familiares son distintas, bueno, las formas de lidiar con los conflictos y de protegerse también eran distintas. Y bueno, él heredó de su maestro esas 9 escuelas, hizo todo un sistema
en el cual unificó todo en un solo arte. Esto sucedió hace poco más de 50 años, pero son escuelas que datan de hace más de 800. Entonces, hay una tradición muy, muy longeva. Algunas de esas escuelas son de origen más samurái y otras son de origen más ninja, digamos. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión de romper la mística del ninja de Hollywood, pero bueno, básicamente eh, es un poco de todos esos contenidos unificados en un solo propósito, ¿no? Entonces, el trabajo siempre tiene que ver con la autoprotección, eh, el saber dónde posicionarse, en no estructurarse demasiado, ¿no? Una forma de verlo, por ejemplo, es en la antigüedad el samurái prefería morirse antes de perder su espada o que le corten la colita esa de pelo que tenía, ¿no? Que era el símbolo de su honor. No me pueden ver que me cortaron la colita de pelo. Y un ninja por ahí no le importa tanto, es el pelo vuelve a crecer y la espada te la tiro en la cara y salgo corriendo y después me compraré otra, forjaremos otra. Entonces, bueno, hay una dualidad ahí y un equilibrio entre lo que es la técnica correcta de cómo hacer las cosas, que lo dicta el cuerpo y la biomecánica, y después trascender eso para decir, bueno, a veces hay que hacer la parte más humana y artística, a veces hay que hacer las cosas un poco mal para que salgan bien. Entonces, hay un ida y venida. Lo bueno es que esta cadena a Japón es muy corta, porque tenemos todavía a este gran maestro vivo, ya tiene 94 años, pero es una persona que sigue estando vigente y que mi maestro lo visita 2 o 3 veces al año, así que nada, siempre se trata también de hacer un gran esfuerzo por estar junto a su maestro y eso se nota mucho porque estamos todos alineados a lo que sucede allá, aún sin ir personalmente todos hasta allá, ¿no? Eh, Vos viajás igual. yo viajo seguido, pero bueno, lo interesante es que uno viaja y por más que viajes seguido o no, cuando llegas allá, te encontrás, por ejemplo, con que están haciendo exactamente lo mismo que estabas haciendo la semana pasada acá en Buenos Aires. Y nadie te lo dijo. Simplemente es, de las 1000 técnicas que hay, vamos a hacer esta. Y cuando llegas, están haciendo esa. Y hay algo ahí místico de decir, mira cómo estamos conectados, que estamos diciendo lo mismo en el mismo momento y ni siquiera hablamos el mismo idioma, ni estamos en el mismo país, estamos del otro lado del mundo. Y eso es una especie de validación, ¿no? De que estamos en eje y estamos conectados. Entonces, yo valoro mucho eso, ¿no? Hay muchas artes marciales que tienen maestros muy antiguos que ya no están y bueno, los que están preservan ese arte, pero tener una conexión con la fuente, haber podido conocer a ese maestro, no solamente Claro, escuchar la es un historia, rebufo. es algo que, bueno, legitima de otra manera esa realidad, ¿no? Así que tuve la fortuna de poder conocerlo, estar en sus clases. De hecho, bueno, por acá tengo muchos de sus escritos y pinturas que él obsequiaba a los que lo visitaban. Así que nada, es realmente, bueno, literalmente él tiene eh, una, no sé si decir premio, pero es como un galardón que te da el emperador como vendría a ser como una especie de obra de arte viviente, ¿no? Cuando trascendes de cierta manera la transmisión de la cultura, ellos te premian como un tesoro viviente. Así que, nada, Pequeño pequeño, o sea. sí, 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 sí. Que el emperador te reconozca de esa manera, bueno, tiene que ser por Eso, algo. Así re. que, bueno, nada, es muy amplio todo lo que hacemos, pero básicamente somos ninjas. Eh, y no usamos capucha, porque la gracia del ninja es que no te des cuenta que es un ninja. Así que Claro. en la ciudad no nos trepamos a los árboles porque se darían cuenta. Pero bueno, no les quiero quitar más tiempo. Más o menos con eso creo que Re, la verdad que sí.
Si alguno se quedó con ganas, yo estoy en Inahuapi, lamentablemente un poco lejos del dojo, pero si alguno está en Buenos Aires y se quedó con ganas porque la propuesta de aquí es muy rica y muy hermosa, tienen ahí a Cotán Dojo para empezar a meterse y a ver un poco en esta práctica que seguramente Akira los va a recibir con mucho amor. Sí, Eh, sí, siempre, todos bienvenidos unas y ganas, una envidia, aprovechen. sí, Aprovechen que están cerca y tienen a ese maestro ahí disponible. Y ese espacio tan lindo que me consta también de haber hablado con gente que es mm, alumna de aquí y demás, y escucharlo a él, cómo trabaja con sus alumnos. Esto hace un trabajo que no tiene solo que ver con lo que está pasando físicamente en el combate, sino también por qué vos te estás parando de esa manera, qué es lo que te está pasando en ese momento, como que hay un gran trabajo de desarrollo personal y es por eso que muchas veces con aquí, cuando conversamos, nos encontramos coincidiendo en un montón de puntos y encontrando un montón de intersecciones en los temas en los que vamos hablando, mm, porque tiene un enfoque muy filosófico y muy terapéutico también. Bueno, hoy vamos a estar hablando del concepto de justicia, que suena muy samurái y ninja, así que nos viene bien. Eh, pero bueno, los voy a sacar del aburrido mundo de Japón y los ninjas y todo lo copado que trajo Akira y los voy a llevar al mundo del tarot. Yo sé que es muy interesante lo que él plantea, pero vamos a volver un toque al tarot porque hoy vamos a usar como eje esta carta que ya les voy a compartir. Denme un minuto. Bien, ahí la pueden ver, sí, ¿no? perfecto. Bien, hoy vamos a estar trabajando sobre la carta de la justicia, que en el tarot es la carta que tradicionalmente se utiliza para simbolizar todo lo que sean cuestiones de límites. Nosotros tenemos a veces una idea de la justicia muy relacionada con lo que sería la venganza, ¿no? Como alguien hizo algo malo y es la justicia a quien le corresponde ir a hacerlo pagar por sus faltas. Como siempre, el curso de milagros, y el tarot también si se quiere, nos va a estar planteando una mirada un poco diferente sobre este tema. Yo quisiera que se tomen como unos minutitos para observar la carta, para conectar un poco con su energía y empezar a ver qué símbolos está trayendo. Para empezar, algo muy interesante de esta carta es que es una de las pocas cartas en el tarot, es el diablo es la otra, es una de las pocas cartas que está mirando directo, derecho fijo, como que hay algo que está interpelando a quien lo observa, ¿no? Y tiene como una mirada limpia, tranquila. No pareciera estar en una situación agresiva, de amenazar, de indignación, ¿no? Como muchas cosas que cuando hablamos de la justicia son los sentimientos que se nos vienen, ¿no? Justicia por esto, justicia por lo otro, como esos sentimientos de indignación, de miedo, de ataque, de bronca. Y esta carta pareciera tener como una energía bastante distinta. Está como muy tranquila, sentada, eh, relajada, con las piernas abiertas. Se fijan cómo sostiene la espada, cómo está ocupando el espacio. Es una carta también que si ven no se puede ver mucho del fondo. Me gusta, yo la señalo y usted no ve lo que señalo. Bueno, ahí. No se puede ver mucho del fondo, está ocupando todo el espacio. Y esto ya eh, nos empieza a dar como una introducción de, bueno, de ver eh, cuál es la posición de la justicia, ¿no? Cómo se siente la justicia. Para mí, y esto es un truquito que le doy a las y los tarotistas o deseantes de ser tarotistas que pueda haber en la sala, para mí siempre es muy útil para conectar con una carta o para empezar a entenderla como sentarme en la posición en la que está la carta, como empezar a entender desde el lugar físico cómo se siente estar ahí.
Eso por si a alguno le interesa el tarot en particular. Pero acá no es la función que salgan todos tarotistas, aunque a mí me encantaría un mundo lleno de tarotistas, sino empezar a ver, empezar a usar las cartas para ver qué conceptos de un curso de milagros podemos bajar. Bien, hoy vamos a hablar de límites y vamos a hablar de 3 tipos de límites. Mejores o peores, no me gustaría juzgarlos de esa forma, pero sí muy necesarios de la forma en la que vamos aprendiendo a lo largo de la vida a generar límites, que creo que para la mayoría de la gente es un tema que en algún momento se ha tenido que preguntar. Todos hemos estado en situaciones en las que nos sentimos avasallados por un otro o que estamos incómodos en una situación o que alguien está siendo hiriente o cruel con nosotros o situaciones donde situaciones, no sé, de trabajo, de que te tenés que quedar 80.000 horas y decís, ¿cómo pongo el límite acá? Bueno, hoy vamos a estar viendo un poco de qué maneras ponemos límites y tratando de poner un poco de conciencia en eso. Y aquí nos va a estar ayudando porque él tiene toda una mirada muy física desde su práctica del límite que me parece que es súper enriquecedora para este tema. La primera instancia o la primera forma en la que nosotros aprendemos a poner límites tiene que ver con la violencia. Nuestros primeros límites son agresivos. Hay un otro que está de alguna manera transgrediendo mi espacio o invadiéndome o algo, y mi manera de ponerle un límite es agredirlo para que retroceda. Akira, algo para... ¿Esto te ha pasado alguna vez en combate? Como para... Sí, la dinámica siempre es bastante eh, simple de entender cuando es físico, ¿no? Cuando alguien te invade, justamente mientras hablabas pensaba en un concepto que usamos mucho que se llama Kukan, que básicamente es el espacio vital que tenés a tu alrededor. Imaginás como una burbuja en la cual vos estás contenido. Entonces, en el momento en que alguien entra en esa burbuja, ya está en tu lugar, en tu espacio. Y la forma en la que vos decidas gestionar eso es la forma en la que se va a ir desenvolviendo todo. Entonces, si es muy avasallante esa energía, eh, te va a generar esto que decís, ¿no? De la agresión preventiva, de decir, no, que no te metas en mi casa, no, no, no. Y si bien, como vos decís, no es ni mejor ni peor, o malo o bueno, es algo que no es lo óptimo, porque el no genera parálisis. Entonces, tenemos que justamente... Parálisis en vos estás diciendo, o sea, en la persona que está emitiendo el no. Sí, esto funciona en muchos niveles. Por ejemplo, cuando haces algo de actuación, la improvisación requiere un sí. Es sí, pero. Y cada uno va diciendo que sí y va incorporando algo nuevo. En el momento que decís no, se corta ese flujo y desaparece lo que ya se estaba armando. Entonces, lo que necesitas es eh, justamente primero reconocer este espacio, ¿no? Que decís, esta es mi fortaleza. Ahora, si entra alguien que no tiene que entrar, ¿qué hacemos? Bueno, al principio uno lo asume muy básicamente con agresión, porque es una invasión. El trabajo que hacemos tiene que ver con habituarse y generar hábitos que permitan estar en esa situación de manera controlada. Entonces, estás en mi casa, conozco mi territorio, no entro en pánico, me regulo y a través de eso puedo accionar de una manera más eficiente. Bien, ahí justo me das pie para algo que me parece súper interesante. Todos los perros del barrio enloquecieron. Eh, no sé si se escucha, pero están ladrando todos. Tenés cancelación de ruido, así que no escuchamos nada. Solo soy yo. Todo vos. Eh, no, a lo que me remitía esto es a esto, ¿no? Como hay una invasión de tu espacio y la primera reacción es el miedo. Mm. Cuando salimos agresivamente,
es una reacción que surge desde el miedo. Y como ya hemos mencionado alguna vez, en un curso de milagros, el opuesto al amor es el miedo, no es el odio. Entonces siempre estamos reaccionando desde el amor o desde el miedo. La idea un poco es empezar a pararnos desde el amor. ¿Y por qué? Acá les voy a leer una partecita de un curso de milagros que es bastante interesante y poética y hermosa, como todo el curso de milagros, que es de la lección 170, que dice: cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege. Ya hasta acá es un montón, ¿no? Como estás empezando a valorar la crueldad. Que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que tu creencia de herir a otro te brinda libertad. Acá un curso de milagros deja como muy en claro la posición en la que te parás cuando atacás. Incluso cuando vos digas, bueno, está justificado que yo ataque porque alguien me está invadiendo, ¿no? Alguien me está faltando el respeto en el trabajo, mi pareja me está insultando, como cualquier situación en la que nos estamos sintiendo atacados, lo primero que está diciendo el curso de milagros es, bueno, cuando vos estás atacando, te estás parando en un lugar. Y dice, pues he aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se hinche y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger al miedo, no de escaparse de él. ¿Y acá qué es lo que está diciendo el curso de milagros? Lo que está diciendo es que cuando vos atacás, lo que estás haciendo es reforzar tu sensación de miedo e inseguridad, en lugar de llevarte a un estar, como el que hablaba Kira, de control y de seguridad para manejar la situación. Y dice, parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte, forjas un enemigo interno. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a que en la medida en la que vos vas alimentando tu miedo y vas reforzando tu idea de miedo y vas reforzando tu idea, porque ¿qué es lo que vas a hacer? Vos querés atacar. Para atacar a alguien tenés que primero en tu mente generar una idea que justifique ese ataque. Decir, bueno, es válido que yo ataque a esta persona porque esta persona me está atacando, porque esta persona es un irrespetuoso, porque esta persona me está agrediendo, porque esta persona es mala. Empezamos a demonizar al otro. Y creemos que al demonizar al otro y al demonizar sus acciones nos estamos defendiendo o nos estamos generando un lugar seguro, pero en realidad lo único que estamos haciendo es más grande el monstruo, o sea, el otro se convierte en un monstruo más grande y por ende, en nuestra percepción, ¿no? Y por ende, mi miedo se vuelve más grande. Entonces, en lugar de estar yo en un estado de equilibrio frente a una situación donde puedo decidir y accionar desde mi eje, estoy en una situación cada vez de mayor terror. Entonces, esto nos vuelve un poco, ¿no?, a esta primera instancia, que de nuevo, seamos amorosos, porque cada uno pone límites como puede, es difícil. Seamos amorosos, nos puede pasar estar en esta situación y reaccionar de esta forma. Lo bueno es empezar a registrar lo que estamos haciendo, tener conciencia de lo que estamos haciendo y lo que implica. Entonces, si yo mi jefe, no sé, me está exigiendo un montón, me está tratando con desdén, me está haciendo micromanaging, me responde mal cuando le pregunto algo y mi reacción es el ataque, no, pero vos, qué sé yo qué, hiciste esto, bla, bla, bla. Bueno, ahí ya estoy alimentando el monstruo, o sea, estoy alimentando que la situación y que esa energía de conflicto aumente. Hay situaciones donde no tenemos otra forma y donde es necesario poner un límite y sale como sale. De nuevo, no quiero tampoco que sea una cuestión de, es preferible ponerlo a no ponerlo, digamos, como preferible ponerlo, como se pueda. No vemos a la justicia en una posición de ataque en esta carta. La justicia no está con la espada en, no sé cómo es la posición de ataque, Akira, de una, una espada, no sé atacar con una espada, vos sí. Eh, mm, Porque yo iba a ir así, pero más sí, cuchillera. sí, realmente, son posiciones en las cuales uno está preparado para, pero no está ejerciendo esa intención, porque lo que están buscando es un espacio para entrar. Entonces, era muy habitual en la antigüedad que si dos espadachines se encontraban y los dos eran muy hábiles,
y ninguno encontraba en el otro un lugar para entrar, los dos decían, bueno, listo, no, acá no hay que pelear, y cada uno se iba por su lado. Entonces, reconocían en el otro que no había un espacio para entrar ni una razón para combatir. Eh, y bueno, eso creo que tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros en la práctica hablamos de Shizen. Shizen es una postura natural, pero es un estado de alerta en el cual no estás paranoico, desconfiando de todo, pero tampoco estás confiado. Entonces, en este caso la justicia tiene la espada, eh, pero está en una postura relajada. Esa relajación lo que le va a permitir es poder rápidamente utilizarla o no. Ahora, si yo te dijera, mantener la espada agarrada y no la sueltes, hace fuerza, en 3 minutos ya te está temblando el brazo. Ya no vas a poder sostener haciendo fuerza esa espada tan pesada. Por eso también está bueno permitir que la justicia no sea uno la que la tenga que sostener, sino que esa espada baje cuando tenga que bajar y yo estoy relajado. Esa relajación en la mano sosteniendo la espada es la que permite que ese espacio sea armónico y que pueda ser indefinido. Puede estar ahí sentado muy relajadamente, pero con esa presencia. Así que bueno, en ese sentido no es que hay una forma específica de... Hay muchas posturas y formas de ataque, pero siempre hay... Ese eje genera un punto cero, una neutralidad desde donde no hay una intención porque el otro la puede percibir y la puede leer. El entrenamiento requiere eso, ¿no? Afinar la percepción para que no pueda el otro tener esa información sobre vos, ¿no? Eso físicamente se nota mucho, ¿no? Cuando uno quiere, y esto tiene que ver con lo que decías de este primer paso, ¿no? De iniciar el ataque preventivamente porque tenés miedo. Entonces, si yo pienso que la solución está en atacar afuera, ya paradójicamente me estoy desprotegiendo, porque si lo ves físicamente y tengo un escudo y una espada, para blandir la espada tengo que abrir el espacio del escudo, abro esa puerta para poder atacar. Cuando abrí la puerta es cuando ya pueden entrar. Entonces, de ahí se desprende que una frase que nos han dicho varias veces, que es, si querés golpear vas a ser golpeado. Porque si tu intención está en abrir la puerta para hacer... Esa frase. Claro, si vos abrís ese espacio para ir a atacar, también lo abrís para que alguien entre. Entonces, vos tranquilamente podés cerrar esa puerta y no dejar entrar y listo. Pero bueno, uno se enrosca y genera eso, ¿no? Abrís el espacio para impartir una justicia que después te perjudica. Tal cual. Esto nos lleva al segundo tipo de límite, ¿no? Que vamos explorando. Si alguien, yo me olvidé de decir al principio de la clase, pero si alguien quiere comentar algo, tiene el chat. Yo cada tanto paro y lo leo. Y también hay un botoncito para levantar la mano si quieren hablar, porque aquí y yo por ahí entramos en una y por ahí alguien quiere decir algo, levanten la mano que nos hace un ruido y queremos escucharlos. Este, el segundo límite tiene que ver con un límite interno. No es un límite que yo le estoy tratando de imponer a un otro, porque hay un límite en lo que nosotros le podemos pedir a un otro. Cuando yo le estoy diciendo a alguien, no me grites, suena a que estoy dando una orden, pero en realidad, indefectiblemente, siempre es un pedido, porque el otro tiene total libertad de bajar el volumen de su voz o de no hacerlo. Entonces yo quedo como a merced de un otro cuando hago eso. Estoy esperando que mi límite se respete y que ese límite se respete depende de un otro. Yo le estoy pidiendo que haga algo, quedo a merced del otro. No me lastimes más, no me metas más los cuernos, como no sé si alguna vez escucharon, pidieron uno de esos límites, pero suelen ser infructuosos. O sea, como el otro puede o no escucharlo y puede o no actuar en función de lo que yo le estoy pidiendo. Cuando generamos un límite interno, es un movimiento un poco más maduro porque tiene que ver con dejar de ser víctima del otro y responsabilizarse de que soy yo quien decide o no participar de situaciones o quedarme en lugares.
Entonces ahí ya tiene que ver con, bueno, te pedí que no levantes la voz, la persona no elige respetar ese límite, elige seguir gritando, bueno, me retiro de esta situación, no te hablo más, chau, me voy. Si no, vos podés gritar todo lo que quieras, yo no te voy a escuchar porque voy a estar en mi casa. Eso es un límite interno, donde yo estoy limitando mi accionar, o sea, estoy corriéndome yo, como chau, me voy y no te doy el espacio o el lugar para entrar o para ejercer lo que sea que estés haciendo. ¿Aquí algo para decir ahí o te vi con carita? Sí, creo que se me nota mucho cuando quiero decir algo, porque Sí. gente que me conoce me dice, ¿tenés algo para decir? Sí. No, estaba pensando justo en esto que decías del escape, ¿no? Una de los pilares, digamos, de la forma de moverse del ninja es el escape. Pero no el escape a través de la cobardía o de evitar algo, sino a través del enfoque en seguir manteniendo la distancia e ir añadiendo ese espacio para separarse o desprenderse del conflicto. Entonces, todas esas tácticas de desequilibrio, de confusión, de distracción, tienen que ver con que el foco del que te está atacando deje de estar en vos y esté en, bueno, para decirlo más hollywoodensemente, en una bomba de humo, en algo que lanzas y hace ruido, en lo que sea que tengas a mano. Cualquier cosa, ¿no? Te vienen a robar y te estás en Argentina, tenés una resma de billetes y lanzás varios al aire y la distracción de, ay, tengo que juntar la plata, es más importante que tengo que perseguir a esta persona. Entonces, ahí hay un valor que se puede encontrar en esto de eh, estar en eje para ir alejándose y escapar del conflicto de esa manera intencionada, no a través del miedo. Es algo que uno lo hace bajo control. A veces desde afuera se ve también de una manera medio ambigua. Eso también es parte de la autoprotección, ¿no? De decir, ¿qué viste? Y yo no vi una persona pegándole a otra y que después se fue corriendo. Porque es muy habitual que vos corras un ladrón y a veces te confundan con que vos sos el ladrón. Claro, Entonces, si vos de afuera no entendés quién está ejerciendo la violencia, ya te estás protegiendo de el entorno en general, no solamente de la persona misma que estás enfrentando. Así que esa forma de moverse es muy característica del ninja, ¿no? De estratégica y de una lectura a veces un poco difícil y sutil, ¿no? Justamente con esto de la justicia y de esta carta que está sentado en esa postura, eh, está muy cómodamente sentada esa figura, pero al mismo tiempo no está estática, es como que está en movimiento. Y eso me recuerda justamente a lo que nos dijo el gran maestro Hatsumi Sensei, que eh, nos dijo más de una vez, ¿no? Pero una vez yo estaba presente y dijo, tienen que moverse sin moverse. Y todos nos miramos. Y lo dijo toda la clase. Y nos seguíamos mirando como, ¿y pero cómo hacemos? ¿Cómo me muevo sin moverme? Y llegando al final de la clase nos dijo, el planeta se está moviendo y ustedes no se dan cuenta. Todo se está moviendo y no se dan cuenta. Tienen que hacer así. Tienen que estar en movimiento sin que se note que están en movimiento. Y esta carta, yo veo mucho eso. Está como presente y fluyendo al mismo tiempo. Estática no está, está en movimiento constante a pesar de no estar ejerciendo una acción física muy notable, ¿no? muy bueno. Así que eso me Edu, parece interesante. ¿vos querías decir algo? Sí, dos cosas que me vinieron. Una es que me vuelve al sábado pasado cuando hablamos de los milagros y cómo las situaciones se pueden transformar a veces con un cambio de perspectiva de pensamiento. Es muy fácil arrastrarse hacia la perspectiva de otro de que esto es un conflicto y que estamos entrando en la violencia y que acá hay una contraposición de que no se puede resolver de otra manera.
Y por ahí eso del movimiento interno de poder decir, acá hay más espacios para ocupar, acá hay otras perspectivas, hay otros lugares, nos podemos mover en otras dimensiones y eso te hace recuperar cierto control, que evita también entrar en ese círculo de violencia. Entonces es como también como una forma de usar esos milagros, ¿no? Esa forma de decir, bueno, esto me están proponiendo esta forma de ver esta circunstancia, yo estoy teniendo el control de cómo la recibo y de cómo la interpreto y de qué tipo de acción tomo, ¿no? Yo soy alumno de Akira, él es mi sensei, doy fe de que en sus clases se trabaja esto todo el tiempo. Y hoy también tuve la experiencia, esa que está mencionando Akira, de como de tener una presencia de la justicia que es así, a veces solo de observación y estar. Me pasó de estar recién paseando a mi perrito y veo que un auto acelera y embiste a otro de atrás, como que lo viene persiguiendo y con violencia, y se para en la avenida. Y pareciera que venían como una pelea anterior y como que la persona lo quería detener. Y entonces yo lo que hago es sacar el celular, filmarlo y pararme firme, como esperando a ver qué es lo que está pasando y ver qué es lo que sucede ahí en el medio de los dos autos. Y de adelante se baja una señora mayor, eh, medio, por supuesto, atacada, confundida, y el hombre al ver la situación rápidamente le dice, no importa, no importa, anda, anda, anda. Se ve que lo que había pasado es que más atrás se habían encerrado de alguna manera, él había doblado y se había roto todo el auto contra un camión. Eh, yo de los otros no sé cómo sucedió, no sé cómo empezó, no sé cómo venía, pero sí sé que cómo se estaba desenvolviendo no era bueno y no estaba tomando una actitud o un camino apropiado. Y la verdad es que solo por estar ahí presente, diciendo estoy observando, estoy atento, Alguien te está mirando, la alguien justicia te que está mirando, mira. se desactivó sola, viste, esa circunstancia. Así que, no sé, quería compartir eso que me acaba de pasar. Pero Es que es muy claro lo que dice, sí. el perrito lo vio todo. Claro, está Canocho. ¿Vas a hacer esto enfrente de Canocho? Canocho, único testigo. Sí, sí, total. Cindy, la Tal manito. cual. Sí, aquí. No, Cindy necesita decir algo. Ay, perdón, Cindy, Ah, perdón. No, hola, todo bien. no pacientemente. Pero yo la vi. Gracias, no, gracias. Además de lo que compartió Emi, que me encantó y como muy ejemplificador, en algo que lo último que decía Kira, que a veces por obvio no lo vemos. Uy, no lo vemos. Lo perdimos. Iba a decir un No, secreto cuando de la vida. la perdimos. Sí, se está moviendo sin moverse. Real. Ya, el punto es que Cindy siempre está 3 pasos más adelante que todo, ¿viste? Después escuchamos, dejá de hablar porque no. No fue grosa, ya lo logró, ¿me entendés? Ella es nuestra gurú espiritual, así que ella está adelante. Bueno, cuando En ese sentido de la vida. yo sigo y cuando vuelva la escuchamos. Sí. Bueno, esto que nombraba Emi, de cambiar la perspectiva, de no entrar en el juego de un otro o no entrar en la dinámica que está proponiendo un otro, tiene un poco que ver empieza a verse eso en este segundo límite que tiene que ver con no poner el foco en el otro, sino poner el foco en mi territorio de control, que es lo que yo puedo hacer para, para alejarme de esta dinámica, para no entrar en esta dinámica, y tiene que ver con una actitud un poco más desde la acción, desde no esperar que el otro deje de gritar, simplemente yo me voy, yo me corro. Ahí volvió Cindy. Cindy, te quedamos con ganas de escucharte. Todo. Bueno, gracias por la espera. Lo que estaba diciendo, que no sé si lo agregaron, es que justamente en la carta, una cosa en esto, además de la presencia y la postura atenta, que también decía Kira, en la mano izquierda sostiene la balanza.
Y Akira nombró el tema del eje, Emiliano mencionó esto de poder volver a un punto de control, ¿no? Entonces digo, y por otro lado, algo que también es muy obvio, es este lugar, pero no por obvio, a veces tan visible, que ya la misma carta, como símbolo de lo que están hablando, ya habla de la presencia de un otro, un Sí. vínculo. No hay justicia, ya sea internamente, si nosotros no consideramos la postura en función a un otro, aunque sea internamente, algo de lo que también nombraba Kira en esto de retirarse, por ejemplo, o lo que dijo Emi de, bueno, yo estoy acá, puedo considerar qué hacer al respecto, más allá de que conozca qué está sucediendo o no, y además de Canocho, estoy de testigo, puedo hacer algo con esto, y elijo desde ese lugar, puedo balancear y equilibrar desde este equilibrio interno ese vínculo también con el otro, y no desde el miedo. Hay un lugar ahí de amor en esto, ¿no? O del milagro de cambiar el punto de vista. Esto de poder recuperar la libertad de elegir. Y si esto no funciona, la espada, por lo que veo ahí también, ya se presenta como hay otros recursos que podría utilizar y elijo no hacer, que creo que también era lo que mencionaba Kira, ¿no? Mm, Bueno, nada, esto digo, porque en la postura de la carta está ese equilibrio ahí, que Tal parece cual. muy obvio cuando hablamos de justicia, pero mm, es fundamental y no es tan obvio, ¿no? Sí, súper rico, y eso nos lleva un poco la balanza, nos lleva un poco a un tercer estadio, que es de límite, que es, digamos, como el nivel, como el meme ese que le va como explotando la cabeza al chabón, viste, como cada vez más flashero. Bueno, es el nivel eh, que tiene que ver con no sentirte amenazado. mm, Tiene que ver con un estado en el que simplemente no necesitas hacer absolutamente nada, ni interna ni externamente, para poner un límite. ¿Por qué? Porque como vos estás ocupando ese espacio, y vos, como lo ocupa la justicia, que ocupa toda su carta, y vos estás en balance, eh, es como algo que nada puede ocupar un lugar que está ocupado. O sea, no se puede superponer con vos. Entonces vos no necesitas decirle a la otra persona no ocupes este lugar porque estás vos. Es como yo estoy sentada acá, no puede haber otra persona sentada acá. Puede haber una persona sentada para mí, o puede haber una persona sentada al lado mío, pero exactamente acá donde estoy yo, no puede haber una persona sentada. Entonces, en la medida en la que vos ocupás tu lugar y estás en tu eje y no te estás sintiendo amenazado, porque de nuevo, el miedo, cuando vos estás sintiendo miedo a un otro, el miedo es algo que retrae, como que vos le estás dando un espacio al otro, como que te estás corriendo. Cuando atacás lo mismo, te estás adelantando, te estás saliendo de tu lugar. En cambio, cuando vos estás simplemente sentado, tranquilo, ocupando tu lugar, el otro no, o sea, no hay punto de enganche, ¿sí? Sí, perdón, una acotación. En esta acción y asociándolo con lo que había dicho Akira, no sé si tiene que ver, perdón, Akira, pero esto de lo que se ve de afuera, porque retracción no es lo mismo que desempoderarse. Mm. Entonces, cuando nosotros nos sentimos amenazados, en esto que vos nombrado, lo que termina pasando es, si yo me retraigo por temor, lo más probable es que crea, ¿no?, que el otro tiene todo el poder, que puede sobre mí, que yo no voy a poder. Distinto, por ejemplo, esta retracción de la que creo que habla Kira, decir, bueno, yo estoy eligiendo dar un paso atrás o desaparecer de esta escena, no porque me desempodere, sino porque estoy empoderado mm, Sí, tal cual. respecto. De nuevo, es Eh, la diferencia entre obrar desde un lugar de temor que desde un lugar de amor. Y acá nos lleva a dos conceptos de un curso de milagros que yo les quería compartir, que uno dice, el otro no puede humillarme porque no veo en mí nada que pueda ser humillado. mm, Entonces acá nos lleva a un, eh, a un concepto mucho más profundo de la justicia, ¿no? De qué es lo justo. El curso de milagros habla mucho de lo que le hacemos a un otro, nos lo hacemos a uno mismo. Y eso suena como una frase muy cliché, pero cuando entendemos que en la medida en la que yo estoy diciendo, esta persona me está humillando,
lo que yo me estoy diciendo a mí mismo es que hay algo en mí que puede ser humillado, que es humillante. Entonces estoy como sumándome a lo que dice, estoy validando esa creencia, estoy validando la creencia de que en mí hay algo que puede ser humillado. Entonces esta justicia que se para, y cuando hablamos de pararnos en eje, tiene que ver con plantearse cada vez que nos sentimos atacados por un alguien, ¿qué hay de esto que está proponiendo el otro que yo me lo estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy comprando de lo que dice esta persona de mí? Hoy estoy con el tema laboral, pero no sé, me salió el tema laboral. Pero cuando mi jefe me maltrata y nada de lo que hago alcanza y nada es suficiente y estoy en una situación y cada vez se me exige más y nunca llego a lo que se me pide, como cuando estamos en esas situaciones, ¿no? Que es una clara secuencia de un tema de límites. ¿Cuánto de que mi trabajo no es suficiente, yo estoy creyendo que no es suficiente? ¿Cuánto de eso soy yo la que no se lo está validando? Porque sobre lo que los otros digan de nosotros no tenemos control, pero lo que nosotros creemos de nosotros es súper más dañino de lo que cualquiera nos pueda decir, infinitamente. Y en realidad, si nos ponemos estrictos con lo que dice un curso de milagros, nadie puede amenazarte. En realidad no es el otro que te está diciendo tu trabajo no es suficiente, sos vos la que se está haciendo daño diciéndose a sí mismo mi trabajo no es suficiente, creyéndolo. Son nuestras propias creencias las que nos lastiman. El otro en realidad nunca es una amenaza, porque si vos realmente crees que tu trabajo es extraordinario, el otro puede venir y decir lo que sea sobre tu trabajo, sobre tu persona, sobre lo que haces, sobre lo que sea, y a vos no te va a importar, porque vos tenés certeza absoluta de dónde estás parada y de que tu trabajo vale. Entonces, en realidad, cuando un curso de milagros dice, el otro no puede humillarme porque nada en mí puede ser humillado, lo que nos está diciendo es que muchas veces las cosas por las que nos sentimos atacados no hablan tanto del otro, o sea, no hablan de que hay un otro atacándonos, sino en qué lugares nosotros todavía nos atacamos. Y nosotros todavía somos crueles con nosotros mismos. Entonces ahí como que la dinámica de la batalla cambia bastante porque tiene que ver un poco con, bueno, qué creencias tenemos y en qué momento nosotros utilizamos a un otro o utilizamos situaciones en las que nos enganchamos para nosotros hacernos daño. Como me quedo en esta situación porque, o sea, en el fondo del fondo del fondo, cuando yo me quedo en una situación donde un otro me está agrediendo por lo que sea, me quedo en este trabajo, me quedo en esta situación porque yo me lo merezco, porque soy tan mal en mi trabajo, porque nunca soy suficiente, como hay una situación de castigo ahí sucediendo fuerte. Aquí te veo la cara de querer, de querer decir cosas. No, estaba pensando mucho en esto que decís, nosotros nos atacamos. Y una interpretación también de nos atacamos es el sentido de urgencia. Atacarse también es la desesperación de querer atajar algo. Y eso habla de que está fuera de eje. Cuando uno está en eje, está tranquilo. Y si vos estás tranquilo, estás relajado. La única forma de estar relajado es estar en un lugar que sea seguro. Entonces, conocer tu posición te da seguridad. Conocer esa seguridad y esa familiaridad del lugar que habitas te da esa certeza. Y la certeza es la que permite que vos te relajes. Entonces, no solo gestionás mejor lo que estás haciendo vos, sino que también para el otro empieza a surgir algo interesante, que es lo que dijiste vos, pero a la inversa, que no es que lo que le hago al otro me lo hago a mí, sino que entendiendo cómo yo me puedo tratar a mí, lo que yo hago se lo hago al otro. Entonces ahí nace en lo físico el dejar de querer hacerle algo al otro. Entonces yo modifico mi postura de una manera que el otro queda entorpecido y no puede seguir atacando. Se genera un desequilibrio, pero no lo hago queriendo hacérselo, porque eso el otro lo siente y lo entiende y lo contrarresta. Cuando yo lo hago de manera natural, ya sea con habilidad o con torpeza, por ejemplo, si me golpeas muy fuerte y mi reacción es
y estiro los brazos y le pego en la cara a alguien, es muy probable que golpee a alguien así porque nadie entiende de este movimiento el peligro. Pero si yo voy así con intención, eso sí se entiende como peligro. Y la forma también de empezar a desaparecer en esos espacios tiene que ver con eso. Hay una progresión de movimiento muy sutil en el cual yo no te estoy llevando al piso para que te caigas. Yo me estoy moviendo a través de mi propio eje y eso va capturando tus espacios, ¿no? Es más o menos, y esto hablamos mucho siempre de los planetas y de la rotación y la traslación porque es bastante fácil de representar. Eh, la Luna no tiene opción de no rotar alrededor de la Tierra. Está atrapada con esa gravedad. ¿Por qué? Porque el eje está bien puesto, porque la rotación es estable. Si yo me centro en mí mismo, todo lo que me rodea empieza a ser un satélite que se acomoda donde tiene que acomodarse. Y lo que tiene demasiada fuerza es expulsado, lo que tiene menos se queda en ese lugar, lo que no lo absorbo, pero ya no lo decido yo, ¿no? Y eso también es parte de alguna manera de esa justicia. Se autorregula en el momento en el que yo empiezo a mover mi eje de la manera correcta. Esa es la parte más difícil, porque la intuición siempre es atajarse, si me agarro, no agarro, si hacen fuerzas. Entonces, ahí te encontrás con una limitación, que es, gana el que grite más fuerte, gana el que tenga más fuerza, gana el que sea más rápido. Y cuando vos habitas los espacios como esa maquinaria y esos engranajes, se vuelve más como una máquina, como un reloj. Hay muchos engranajes, unos son más grandes, otros son más chicos, pero cuando conectás todo eso en un sistema, uno se mueve y todo lo demás se mueve. Y cada uno se mueve a su propia velocidad y ritmo, pero es toda una sola cosa. Entonces, el cuerpo funciona igual. Cuando yo empiezo a conectar el movimiento de mis dedos con mi muñeca, con mi codo, ya se vuelve algo fluido. Ya perdemos la información de acá hay agresión, esto es muy agresivo. Simplemente yo lo único que hago es rotar, ¿no? Y esa transformación es lo que permite también empezar a desnaturalizar esa agresión, esa violencia. Simplemente me muevo a un lugar en el que el otro pierde el poder. Y si pierde el poder, yo ya no necesito quitarle la vida. Eso es lo importante. Entonces, si el otro también tiene una espada, pero hago que no puedo usar el brazo, la espada ya no sirve, ya no importa. Y ese manejo del espacio es bastante contraintuitivo. Estamos muy habituados al reflejo. Por ejemplo, te muerde un perro y ¿qué haces? Tirás porque te querés soltar y ahí te desgarras el brazo. Entonces, tenés que hacer lo contrario, no escaparte por miedo, sino quedarte donde tenés que quedarte y gestionar lo que no es agradable, pero tenés que enfrentarlo. Y un poco para cerrar esta idea, lo que me parece importante, que hablaba antes del espacio vital de uno, todo esto que decimos de moverse con urgencia o con emociones desreguladas, generan un límite en el cual yo no puedo mover. Mi tensión hace que yo me pueda mover más lento de lo que podría si estuviera relajado. Y es gestionar lo de afuera también es muy difícil. Y cuando yo intento controlar todo lo que está fuera de mi burbuja, ahí empiezan los problemas. Si yo me concentro en mi espacio, es decir, yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi mundo interior. Y eso sí transforma lo que está más lejos, ¿no? Y eso empieza a transformar lo que es algo finito en algo infinito, ¿no? Que también es algo que está representado en la carta con el 8, ¿no? Ese infinito tiene que ver con que, no sé si sabían, pero sí lo sabían, porque es algo que lo saben, pero no saben que lo saben. Hay infinitos más grandes que otros. Y es difícil entender eso. Pero de niños ya lo decíamos, infinito. No, infinito punto rojo es más. Entonces, infinito más uno siempre es más que infinito. ¿Qué pasa? Mi espacio personal es infinito, pero lo puedo gestionar porque está al alcance de mis manos, siempre. Entre esa burbuja y yo hay
infinidad de puntos que yo puedo manejar. Ahora, de ahí para afuera es un infinito inabarcable. Y eso es la diferencia entre ser fuerte, que puedo entrenar para ser muy fuerte y gestionar desde afuera todo, hacer girar todos esos platitos y decir, mirá todo lo que puedo hacer, y soltar eso y pasar de ser fuerte a ser poderoso. Y esa diferencia es justamente la capacidad de hacer que algo sea ilimitado. Entonces, mis posibilidades con esta forma de estar en eje se vuelven ilimitadas. Y eso en lo físico se representa con varios caminos que se abren. Ocupas un espacio en el cual tenés 5 opciones para moverte. Y si lo haces de una manera más ineficiente, tenés solo una o ninguna. Entonces, eso es muy, muy interesante, difícil a veces por lo abstracto, ¿no? Del Es que concepto. me parece que explicaste muy bien el concepto de justicia tanto en un curso de milagros como en la carta, ¿no? Como esta idea de que todo funciona como un reloj Mm, y que cada cosa en su eje se va acomodando. Y puede ser que haya desacomodos dentro de ese sistema, pero que es simplemente vos permanecer en eje y eso reacomoda todo el entorno, ¿no? Entonces la justicia deja de ser algo de agresión, algo que tengo que ejercer contra un otro, mm, sino un estado interno de coherencia y de seguridad y de certeza en el que yo me tengo que parar para que todo se acomode. ¿Sí? mm. ¿Vos querés decir algo? Ah, Ah, está bien. levantado. Ahí está. Ahí va. Mm, Algo que yo quería agregar a esto es que durante toda esta charla, ¿no? Estuvimos hablando del otro como una amenaza, ¿no? El otro aparece como una amenaza. Ahora nos vamos dando cuenta de, bueno, hay mucho acá de percibir al otro como una amenaza que tiene que ver con qué compro yo o qué creo yo acerca de mí mismo. Y a mí me gustaría extender un poco más esa visión compasiva de entenderla también en el otro. Muchas veces cuando el otro sale desde lugares de ataque hacia nosotros, está hablando de sus propias inseguridades y está hablando de sus propias heridas y está hablando de... A mí muchas veces me ayuda a imaginarme a la gente como niños de 5 años. Como a veces es difícil tener compasión por un adulto que te está gritando, pero si te lo imaginas como un nene de 5 años haciendo un berrinche, y que está dolido, y que está fastidioso, y que está molesto, y que se siente mal, es como que le bajas, ahí hay un cambio de percepción, ¿no? Del otro y de la situación, como, bueno, cálmate, no pasa nada. A veces igual a los niños de 5 años tenés ganas de reventarle una piña también, pero nos contenemos. Tratamos de mirarlo como, es un niño. Eso también es un dilema. Puede pasar, justo, no sé, hay madres en la sala. Este, pero en este sentido, el límite ya deja de ser cuando vos ya cuando el otro no puede humillarme porque no hay nada en mí que pueda ser humillado, entonces, ¿cuál sería la función del límite? Y la función del límite deja de ser una situación de corte y de división y empieza a ser un puente. Esa es la otra cara de la justicia, que a veces está muy oculta o que no es la primera que vemos. Esa carta funciona también como un puente, porque cuando yo veo que un otro está en esta situación donde está atacando porque se siente inferior en algo, porque está ahí con un tema, con un berrinche, con una cuestión, con una dolencia, con una incomodidad, y lo veo como un niño de 5 años, a un niño de 5 años está haciendo un berrinche, está angustiado porque, no sé, le sacaron un juguete, lo que sea por lo que se enchinchó la criatura, tu intención no va a ser, alejate de mí, niño violento, me vas a hacer daño. No es esa tu intención. ¿Cuál va a ser tu intención? Ayudarlo a salir de ese estado de incomodidad emocional en el que está. Yo no Mm, estoy diciendo que tengamos que ayudar a todo el mundo. De nuevo, no es una acción, es una manera de estar. mm, Cuando vos, y esto es otra frase y otra sabiduría de un curso de milagros, es amá al soñador, desecha el sueño. Entonces, cuando la otra persona está en un sueño de ilusiones, de ataque, de violencia, de que está en guerra con vos, de que está en conflicto con vos, cuando está en esa nube,
vos no te tenés que enganchar con la nube, te enganchás con la persona, entonces a la persona le respondés bien y no te enganchás con el sueño, o sea, no te enganchás con su nube. La persona insiste, bueno, te correrás, a veces correrse es la mejor forma de que el otro pueda ver de cara de, che, acá no hay una guerra, o sea, acá no hay un conflicto, este ataque no lleva a ningún lado. A veces correrse es la manera. A veces es una palabra amable cuando el otro te está tratando mal, a veces es correrse, como que ahí uno va midiendo, ¿no? Pero es protegerse a uno, como no engancharse, y empezar a darse cuenta de que muchas veces es como esto que dijo Emi, lo que contaba de su situación de hoy a la mañana. Había una situación de violencia entre dos personas. El hombre que iba en ese auto estaba en una mental, ¿no? Como esta persona me rayó todo el auto porque me encerró o lo que sea que haya venido pasando, como esta persona la va a pagar, ¿no? Una sensación de justicia. Esta persona, no sé, hizo algo indebido con su auto y ahora mi auto quedó hecho bosta. Esta persona tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Va detrás de esa falsa justicia. Le choca el auto a la pobre vieja. En el momento en que el chabón ve que se baja una señora, que está Emi mirando, como a veces un tercero como observador nos hace caer en la cuenta de la escena, ¿no? Que estamos creando, ¿no? Y hay un tercero mirando como, ¿qué haces? O sea, ¿se va a arreglar tu auto porque ataques a esta señora? No, lo único que va a pasar es que va a haber una señora más asustada todavía en el mundo y pasándola peor. ¿Cómo se resuelve algo del problema que tengo? No, solo se añade más dolor y angustia en el mundo. Entonces el chabón como, bueno, está bien, se sube al auto y se va. Entonces hay algo de que a veces es entender que el otro está en una. Este señor estaba en una. Y Emiliano lo ayudó a bajar y a salir de esa en la que entró. Lo ayudó diciéndole, ay, pobrecito, justificándolo. No, yo entiendo, porque tampoco caer en ese lugar, ¿no? De hiperempatía y de justificación de todos los actos donde yo estoy teniendo entre algodones una persona y la dejo de hacer responsable de lo que está haciendo. No, pararse ahí, sos responsable de lo que estás haciendo, te estoy mirando y es como caer en la cuenta de la realidad. Y acá se transforma un puente, donde se disuelven situaciones, donde lo ayudas al otro a salir de un estado. ¿Sí? Bueno, y acá repito una frase que para algunos que me conocen ya la escucharon, es cuando esto del límite cuida. En esto de Sí. ser puente, el límite pasa a ser lo que nos cuida a nosotros y a los otros. Es dar cuenta de que estamos presentes, de que hay un alguien ahí presente, que hay un otro ahí presente con lo propio, en esto que decís, o en su nube o en el sueño, pero cuando se transforma en puente es cuando contactamos con el cuidado, digo, amoroso en esto, no temeroso, que nos brinda el límite, colocado de manera equilibrada, armoniosa y consciente, digamos, ¿no? Mm. Sí, es exactamente lo que quiero que se lleven hoy, ¿no? Como estos dos conceptos. Primero, el revisar cuando nos sentimos atacados, qué hay de nosotros que compra ese ataque, qué hay de nosotros que cree, qué hay de nosotros que está validando esa creencia. Y segundo, empezar a entender que poner un límite desde el amor y no del miedo tiene que ver con cuidar al otro. Tiene que ver con decir, che, vos estás en una y yo no te voy a estar, no voy a entrar en esta, no voy a dejar que te lastimes a vos, que me lastimes a mí, no voy a dejar que nuestro vínculo sea esto, sea algo de conflicto, de daño, de crueldad. Yo no voy a permitir esto. Mm. Y eso es una posición que es fuerte y que es una posición firme y que no es una posición de débil o de ponerse en un lugar donde yo desaparezco, en un lugar donde te dejo que me hagas lo que vos quieras y justifico porque te entiendo, porque tenés un niño herido adentro, porque tu mamá de chiquito no te trató bien, como no es un lugar de justificación, sino que tiene que ver con un lugar donde yo me estoy parando y por amor a nuestro vínculo, y por amor a vos, es como un nene que está en un berrinche y está tirando piña. Vos no le metés una piña, pero lo frenás y es como, te vas a lastimar a vos, me vas a lastimar a mí, y yo no voy a permitir que esto pase. Entonces el límite desde el lugar del amor tiene que ver con el cuidado con el otro. Mati. Súper interesante absolutamente todo. A mí me bajaron un montón de imágenes. Yo soy una persona muy tranquila, muy paciente, sé respirar, meditar, tengo 1000 herramientas para
cuando estoy enojado con alguien o algo, hacer introspección. Pero en los últimos 2 años hubo 2 momentos en donde me despertaba transpirado, queriendo cagar a trompadas a alguien, porque había roto un límite, tal vez no conmigo, sino con, por ejemplo, una señora, mi mamá, una viejita, que puede ser un quilombo mi vieja. Pero es mi vieja y yo sé que le dejaste la casa rota, no sé qué, te fuiste, te hiciste el boludo, yo fui diplomático hasta donde pude, claro. Sentí que la persona no sentía peligro porque este pibito diplomático, la viejita esta, no va a pasar nada. Y no podía con eso, hasta le rezaba a Dios, dame herramientas, y Mati, Dios me llevó hasta. Sí. te freno ahí porque fíjate que ahí está la primer creencia que Mm. vos compraste del otro. La primer creencia es que porque vos sos diplomático sos débil. Sí, bueno, esta charla me está haciendo entrar en razón de que no, de que es una fortaleza muy grande que tengo, de que en otras situaciones también una persona que tenía mucho poder, que era obvio que si yo le iba a atacar, poder hasta político, o sea, un poder muy fuerte sobre mí, que si yo me meto con esta persona la cago. Me desperté un montón de veces transpirando, pero pude arreglar esa situación de otra forma. En esta vez no lo pude y los fui a buscar, porque sentía como otra situación. Y yo me desconozco incluso, cuando me desconocía, o sea, yo no era yo. Más allá de eso, hace poquito vi la película de Cristo, porque estaban acá viendo la de Cristo y decís, loco, ¿por qué dejaste que te hagan mierda? O sea, ¿cómo bancás eso, amigo? ¿Cómo bancás que te rompan todo? O sea, es como que esto me lleva a eso. O sea, en un punto, si yo no me es como que les cuento mi película, también está como desdibujado esto de el hombre que entrena, que se pone fuerte por si tiene que pelear. Y hace poco me crucé con una israelita que estuvo en la Franja de Gaza, le tiró una bomba. O sea, es como que hay una cosa que está entre esto de ser espiritual y la otra parte de la vida, que es donde se te pone muchas cosas en juego. O sea, por más que meditativo, todo, si yo soy la viejita y me bajo yo en vez de la viejita, se va a pudrir porque el chabón me va a venir a pegar. O sea, puede salir corriendo, es como raro. Es difícil Pero llevarlo a la práctica. es que ahí un poco lo que te está pasando es que la idea o tu concepto de espiritualidad te está sacando de tu experiencia. Y en realidad con lo que se trabaja siempre es con lo que estás experimentando en el momento. Porque es esto, estoy en esta situación, estoy enojado. Y vos lo que estás tratando de hacer es no estar enojado. Y te estás invalidando tu enojo. Entonces ahí vos te estás sacando de tu experiencia, estás vos ejerciéndote violencia a vos mismo, ¿me entendés? Y no va a pasar, o sea, no vas a dejar de estar enojado por querer dejar de estar enojado, porque toda la vida de los seres humanos sería más simple si dijéramos, no quiero estar triste porque el chavo no me respondió, listo, pum, apreté un botón. Como sería más simple, no funciona así. Lo que tiene que ver es como agarrar esta emoción que tenés de enojo y de furia y empezar a desarmar, que en lugar de ponerla del otro, de estar en este diálogo de no, porque él, ¿cómo le va a faltar el respeto a mi mamá es una señora grande, ¿cómo le hace esto? En lugar de poner en lo que el otro está haciendo, que no quita lo que el otro haga y que es la responsabilidad del otro, empezar a ver, bueno, ¿qué pasa que a mí me genera una emoción tan fuerte? Porque es como que lo hecho está, ¿me entendés? Y es como, bueno, listo, no te alquilo más la casa y fin. Y esa es toda la solución y eso es todo lo que hay, pero hay un montón de emociones encima de eso. Entonces ahí hay que preguntarse, ¿por qué si esta situación se resuelve como, ok, tenías esta casa que te alquilamos, no la trataste bien, no te la alquilamos más? O sea, la receta es esa, no hay mucho más. Pero Sí, cuando hay bueno. toda una emoción y una bronca, ahí es que lo estamos revistiendo de cosas. Y esas cosas de que lo estás revistiendo te pueden servir para encontrar un montón de cosas acerca de vos mismo. ¿Qué es esto? ¿Dónde te sentís? ¿Qué sentís de vos que es humillable para que otro pueda humillarte? Bueno, por ahí algo de lo que nombraste de que el no apelar a la violencia o el ser diplomático eh, vos te sientas débil en algún sentido y te haces esta pregunta como, ¿cómo puedo ser un hombre fuerte que se defiende y a la vez ser una persona espiritual? Bueno, anda al dojo Akira primero, es la perfecta intersección de poder combatir y ser espirituales. Respecto a esto, hay una distinción que quiero hacer que es muy interesante, que una cosa que me gusta tener presente siempre es la diferencia entre bondad y benevolencia. Porque el que es bondadoso está sujeto a que el otro quiera abusar de esa bondad.
Y si bien no siempre sucede o se permite, es un límite que no está bien dibujado. Y la benevolencia tiene que ver más, según mi visión, con tener la capacidad de hacer todo el abanico de cosas, las buenas y las malas, pero elegir hacer las buenas. Entonces, eso es lo que te empodera y hace que tengas esta presencia que es en eje, estable, pero respetable al mismo tiempo. No requiere que acciones de ninguna manera más que seguir siendo. Y eso tiene que ver con estos demonios internos, ¿no? De cuando me tocas este botón me genera una ira terrible. Bueno, eso ya lo tenés, es una experiencia que la incorporaste y la tenés. Ese demonio tiene que ser domado, controlado. Entonces, la idea es Escuchar. claro, Te diría. la forma es la escucha, ¿no? Entonces, cuando uno se concentra mucho en ser bueno, se olvida de que tenemos estas sombras también. Y poder observar esas sombras eh, es una forma muy interesante de habitar este espacio de una manera más legítima, pero que también es mucho más contundente, ¿no? Y ahí también hay una diferencia entre la violencia y la contundencia. Muchas formas en las que nos movemos durante las clases tienen que ver con recibir un golpe muy contundente, pero no es violento. Entonces, inclusive solemos reírnos cuando pasan esas cosas porque escuchás el ruido de estar golpeando a alguien muy fuerte y nadie salió lastimado. Pero todos entendimos que la expulsión que genera eso, ¿no? Claro. Y bueno, creo que ese aspecto, digamos, de la benevolencia tiene que ver con esa figura bien centrada. Yo te puedo destruir, pero elijo no hacerlo porque no es lo que corresponde. Y es muy difícil habitar ese espacio. Es un trabajo constante, muy difícil. Los monjes que eran demasiado benevolentes, demasiado buenos, digamos, a veces necesitaban gente que los cuiden, porque confiaban tanto en todo, de que todo va a estar siempre bien y todo bien, que te podían envenenar, te podían agredir y vos no te defendías porque no correspondía la violencia. Entonces, esa ferocidad sí tiene un lugar y si la podemos gestionar, no hace falta que se vuelva violencia. Simplemente es una presencia, ¿no? Siempre me acuerdo de un ejemplo medio nefasto, pero es así. Eh, Cuando tenés la imagen de la madre con la chancleta que te tira el chancletazo. Al principio decís, uy, qué violento regularle algo en la cabeza. Después eso va mutando. Llega un momento en el que levanta la chancleta, como la espada, y no hace nada con eso, pero vos ya entendiste. Ahí hay una presencia que no entra en la agresión, pero ya te dejó claro el límite. Seguís y la espada baja y va hacia vos. Ves Amo. la chancleta y Nunca ya. vi una mejor imagen de la Carta de la Justicia que la madre con la chancleta en la mano. O sea, me volaste la cabeza. Bueno, las madres tienen esa sabiduría, ¿no? La Entonces, justicia es una madre en el tarot, así que claro. me lo Bueno, acertarísimo. también, al principio es, tengo que revolear la chancleta porque no sé cómo gestionar esto. Y en un momento es, no, esto es muy agresivo, pero ya lo controlo tanto que enseguida te muestro la chancleta y vos ya te detenés, ya sabés que ahí no tenés que entrar. Esa es una forma de poner un límite, por ahí un poco cuestionable dentro de la crianza, ¿no? Pero ejemplifica bien de firmeza, ¿no? De decir, soy un ser que tiene su ferocidad, pero que si no me provocas no va a pasar nada, va a estar todo bien y no hay ningún rencor, no es nada personal. Si no te metes acá no pasa nada. Y eso también es parte también de lo natural, ¿no? La naturaleza se maneja de esa manera también. Eh, Así que creo que es muy interesante ese aspecto. Perdón, Cindy, ya me callo. No, para nada, al contrario, me da cosa ahí como interrumpir, para nada. Es que en realidad era un poco lo que iba a acotar y algo de lo que decía Mati. Vos nombrabas esto de los demonios o digo, para mí no hay nada más lindo que hacerme amiga de esas oscuridades propias, porque en esto que vos decías, Mati, si yo sé, o lo que nombraba Lola, ¿no? Con respecto a poder
Lore, con respecto a esto de si yo me conozco en la experiencia con ira o enojado y sé que esa es una parte de mí, ahí es donde viene el empoderamiento, porque ahí puedo elegir ser diplomático o no, que creo que es lo que dice Akira. O esto me encantó, igual hay que hacer un mazo nuevo de tarot ilustrado con la justicia con la chancleta en la mano, discúlpenme. Lo reví, es buenísimo. Voy a aprovechar para compartirles algo que lo había hablado con Lore el otro día, que es una representación más oriental de exactamente lo mismo, que es este personaje que se llama Fudomio, ¿no? Y si lo observan, tiene la espada en la mano derecha, en la mano izquierda tiene una soga, no una balanza, pero la función es la misma, es contener lo que se está desregulando y moverlo de manera que encuentre su lugar, ¿no? Entonces, bueno, está sentado con esa postura, tiene una cara feroz, pero no está agrediendo, es feroz, pero en su lugar. Y bueno, acá no está tan representado, pero alrededor está rodeado de fuego, un círculo de fuego también como para que quede claro que viene a purificar lo que sea que se interponga en el camino, ¿no? Y la historia de esta entidad tiene que ver con eh, un Buda que se da cuenta de que hay veces que necesita ser feroz para controlar la maldad. Entonces, no usa agresión, pero sí regula. Y esa es la diferencia muy interesante para mí entre la violencia, que es caótica, que desregula y que tiene límite, y esta postura que representa más lo infinito, ¿no? Soy esto y nada puede ocupar este lugar mientras yo sea esto. Me parece que es muy representativo, digamos, de lo mismo que estamos hablando, así que por eso estamos Sí. tan conectados con estas ideas. Sí, es real. Un poco eso, ¿no? Sobre lo que había compartido Mati. Eh, el enojo es una emoción que cumple una función. Y cuando aparece el enojo, a veces nosotros el enojo es una emoción de acción, como que nos llena de energía para que hagamos algo. Pero a veces antes de pasar derecho a la acción, está bueno tener un momento intermedio de tratar de entender qué es realmente la acción que nos está pidiendo ese enojo y qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está diciendo ese enojo. Como el enojo es una gran alarma de que hay una situación que está desordenada, hay algo que no está funcionando, puede ser interna, puede ser externa, y nos llama a poner un límite. Y tener conciencia de eso tiene que ver con, no me está llamando a reventar a trompadas a alguien, me está llamando a ver de qué manera puedo reordenar el espacio interno y externo, de manera que esto ya no es un problema, como llama al orden. Mm. Bueno, estamos bastante pasados hoy, es que es muy linda la charla. La verdad que mira, Bueno, pero justamente estamos hablando de límites y no vamos a respetar ninguna. logramos, pero sí algo que sí me parece muy valioso mencionar, que es la libertad, porque nadie nos dijo que en una hora se corta esto y punto. Y parte de toda esta filosofía tiene que ver con encontrar la verdadera libertad, que no es abrirse camino a machetazos, sino ocupar mi espacio y moverme a través del ser en esa completitud, ¿no? Eso es lo que me da libertad. Y cuando yo soy libre, ya me relajo y mi rango de movimiento aumenta, mis caminos se empiezan a abrir naturalmente y ya no tengo que abrir ese camino a los golpes. Es mucho más fácil cuando uno llega a ejecutar esto que se abra ese camino que tener que estar desmalezando a la fuerza todo, ¿no? Uno llega mucho más lejos si logra armonizar con ese todo. Sí, y vamos a ver a lo largo de que vayamos tocando diferentes temas, todo lleva, el curso de milagros es como que de varias formas o desde varios vértices apunta siempre a lo mismo y tiene que ver con el ser por sobre el hacer. Hay algo en vos que ya, tu ser ya es perfecto. Y muchas veces cuanto más estamos intentando hacer y menos estamos siendo, más ruido traemos
a esa autenticidad y a esa coherencia, ¿no? Mm, Entonces, está bueno permitirse ser, permitir lo que estoy sintiendo y observar y realmente tener esa relación de, bueno, ¿qué me está pasando acá? ¿Qué me está incomodando acá? ¿Qué de esto tiene que ver con algo que yo estoy comprando o una creencia que yo tengo acerca de mí y me estoy sintiendo atacada porque hay un otro que me la refleja, pero es una creencia que yo tengo de mí? ¿Qué de esto tiene que ver con un otro de dejar de verlo como un cuco tan grande y cómo puedo desdramatizar y achicar esa imagen de amenaza para decir, che, bueno, no sé, es una persona que está enchinchada, ¿cómo podemos salir de esta situación de enchiche? O sea, como no me voy a enganchar en tu guerra que propones, y ver en qué dinámicas, porque de nuevo, no engancharse en una dinámica que es dañina, de culpa, de violencia y de ataque, es un acto de amor para con vos mismo y también con un otro. A mm, veces sentimos que al rechazar una dinámica estamos rechazando al otro, y en realidad no. En realidad simplemente lo estamos salvando de su propio sueño, ¿no? De sus propias ilusiones, como no, esto te hace mal a vos, me hace mal a mí y yo no me voy a enganchar en esto. mm, Me gustaría que esas sean como las mm, cosas que llamamos para reflexionar hoy. mm. Sí, y me gustaría agregar también lo del tema de la libertad, que para mí es libertad con propósito, porque eso es lo que también lo vuelve eh, más ilimitado, ¿no? Me acuerdo una vez en uno de los entrenamientos en Japón, uno de los maestros nos dijo, hagan lo que sea, pero no cualquier cosa. Y ahí tenés la diferencia entre lo que tiene propósito y lo que es ruido, ¿no? Vos podés hacer lo que vos quieras, pero tiene que servir para algo, si no, no lo hagas. Y eso para mí también define esos infinitos, ¿no? El infinito de hacer lo que yo quiera dentro de lo que tiene un sentido y un propósito de libertad y no cualquier cosa para decir salí corriendo porque soy libre. Eso me parece también muy interesante. Claro. Y algo que no lo dije en su momento cuando hablaste de puentes, pero bueno, también hay un concepto creo que sí, es de Sun Tzu, más sobre la guerra, ¿no? Pero una estrategia que es el del puente dorado, ¿no? Que dice que siempre tu enemigo tiene que tener una salida muy clara para poder escapar. Eh, entonces, eso también hay un poco de compasión ahí también, pero es la oportunidad que uno le da al otro de que corrija lo que pudo haber sido un malentendido también. Porque nadie piensa yo soy el malo, todos piensan yo soy el bueno y el otro es el malo. Entonces, cada uno tiene su verdad y a veces pueden tener todos razón, pero simplemente no queremos combatir. Así que siempre es bueno tener ese camino abierto para que el otro elija qué quiere. Eso también le da libertad al otro, de elegir a Sí, dónde ir. ese concepto me ayuda mucho a completar esto que decía de ayudar al otro a salir de ese estado, ¿no? Porque en realidad nadie quiere estar enojado, enchinchado, o sea, no es un estado agradable para nadie. Y, y a veces si nosotros no nos enganchamos, podemos brindar ese puente, como, che, mira, por acá podés salir, ¿me entendés? Si yo al otro lo confronto, él me grita, yo le grito, él va a querer gritar más fuerte, entramos de quién levanta más la voz, que no lleva a ningún lado. En cambio, si responde bien, es como, che, hablemoslo bien, como bajar, dar una salida, le das la oportunidad a la persona de salir de ese chinche, que no, puede elegir no hacerlo. Elige no hacerlo una, elige no hacerlo dos, bueno, listo, me fui, no sé, hablamos en otro momento cuando te calmes. Eh, como los límites se van viendo, pero está bueno dar ese puente de oro, ¿no? Como podés salir de tu enojo. Emi. Sí, perdón que sumo un conceptito más, pero volviendo a lo de Mati, porque me parece una situación súper particular y ejemplificadora de, che, cómo se resuelve esto, si yo. Qué opciones hay. Siendo abogado, tengo que tener algunos conceptos, ya que hablamos de la justicia, también me siento obligado a compartir estas cosas. Necesitamos a la Sí, Ay. sí. Hay un concepto que es como el daño injusto, ¿no? El daño puede ser justo porque estás evitando un daño más grande, puede ser justo por muchas cosas, pero en general hay un daño que es injusto, eh, que lo sentís en las entrañas también, ¿no? Es como algo que lo tenemos medio naturalmente, que te pasa como le pasó a Matías con el tema de, che, estás en una casa, tenés que cuidarla, te corresponde cuidarla. Eh,
Y siempre que alguien genera un daño que es así injusto, que le corresponde repararlo, se puede hacer un reclamo más allá, aunque sea para dejarlo en papeles o expresado, como diciendo, che, yo te voy a reclamar esto, y vos podés tomar la decisión de no cubrirlo. Y eso en todo caso va a ser tu deuda a futuro. Y yo también puedo decir si te la reclamo o no te la reclamo, pero por lo menos te sacás esa cosa de decir, che, yo me estoy quedando en el molde porque soy bueno, porque soy más espiritual, porque soy más, es como ese giro que también puedes decir, decido no hacer nada, pero no desde un lado que vos lo haces por temor, sino justamente lo que hablábamos de que lo haces por una decisión interna de a qué le vas a dedicar tu energía y a qué vas a perseguir. Y lo mismo con el enojo, como el enojo es esa sensación de pérdida de equilibrio que te vuelca hacia otra persona, hacia ir a buscarla, y ese momento de dialogar con el enojo y de rever para dónde yo estoy parado, dónde está mi equilibrio, dónde están mis espacios, qué opciones tengo, y cómo actúo te hace, creo que contener ese daño, ¿no? Como decir, bueno, yo puedo seguir generando que esta situación tenga más y más y más y más cosas a las que me veo arrojado y no las puedo detener, cuando en realidad por ahí me veo, me percibo, me siento dónde estoy parado, qué opciones tengo, qué quiero hacer, ahí te da como que te cambia el panorama, ¿no? Como decir, bueno, pará, sí, yo puedo también apretarlo un poco, pero por ahí le doy una salida, por ahí le digo, mira, esto se resuelve si vos pagás esto, si vos haces esto, o si vos te manejas de esta forma, o hasta dónde, ¿no? Así que nada, eso. Ahí hay algo que que dijiste, Emi, que es muy acertado, y a mí se me estaba pasando de decir que es la justicia simplemente está. Entonces, muchas veces, la mejor forma de poner un límite o la mejor forma de subsanar una injusticia tiene que ver con simplemente nombrar las cosas como son. Mm. No tiene que ver con hacer algo. Tiene que ver con decir, bueno, mira, correspondía esto y pasó esto. Sí, Es simplemente nombrar. ¿Por qué? Porque la injusticia tiene que ver mucho con distorsiones, ¿no? De la realidad. Tiene que ver con, no sé, esta persona haciéndose el boludo como si no le correspondiera cuidar el departamento, ¿no? Tiene que ver con distorsionar las cosas como son. Como, no, a mí no me correspondía cuidarlo, ¿me entendés? Como, no, como algo de hacerse el boludo. Y se juegan muchas cosas que a veces es simplemente nombrar como, bueno, mira, sí, esta era tu responsabilidad, no cumpliste tu responsabilidad en esto y parece que no estás queriendo hacer nada al respecto. Como, es sí, simplemente poner en evidencia lo que ya es real y no y, permitir que se diluya lo que es. La justicia es lo que es, no es ni más ni menos. La sí, justicia es lo y que en es. Y en el derecho hay dos conceptos que son como principios, que es el daño a alguien lo tiene que reparar, a alguien le corresponde repararlo. Y en general lo que se aplica es, lo repara quien introdujo el riesgo, ¿no? El que es responsable de haber introducido ese riesgo. Si vos tenés un animal que puede morder y vos lo tenés y es tuyo y lo sacás a pasear, bueno, vos introdujiste ese riesgo. Si vos construiste un auto y ese auto que es como el que trae ese riesgo, en general es el que cuando hay un daño le corresponde la reparación. Lo dejo ahí como dato. Deja la tarjeta de abogado, Dejo porque la si tarjeta. hace juicio de chabón, y como, si lo querés ir a Es buscar como por que la tarjeta de Emi, la tarjeta del dojo de. eso es la justicia. No, bueno, hay muchos recursos en este club. El que sabe, sabe. ¿Cómo? Ahí Mati quería Eh, ahí va la asertividad de Lore y lo que está diciendo de mí. Yo me dedico a alquileres. Tenía más de 600 pies en un momento en alquileres. Mi dolor fue porque esta persona vino del lado de amigo o sea, trabajaba para un familiar, necesitaba un favor, entonces no se le hizo contrato, no se le pidió garantía, le cobramos mucho menos de alquiler. Imagínate mi cabeza, mi explosión fue, rompiste esto, fotos, la tele. No, fue un corte de luz. Ese día, llevé la tele al técnico y me dijo, esto no fue un corte de luz, fue un golpe. Yo ya sabía que era un golpe. Entonces fue como kriptonita. Y yo les juro que pensaba en Gandhi. O sea, para mí Gandhi es el maestro iluminado que Jesús puede haber no existido, puede haber sido una fantasía de la humanidad. Buda podría haber no existido, pero Gandhi existió. Digo, pero Gandhi hay uno solo, Gandhi hay uno solo. Y entonces, ¿saben lo que no les puse en ¿Qué, contexto? Andy? ¿Qué hago? Lo que solucionó, o sea, yo llevé la tele, yo tenía la tele atrás,
en el auto, cuando abro la puerta, que fue toda una... Porque el chabón abre la puerta del local donde estaba, fue como, bueno, si Dios me lo puso acá, yo le puse el auto enfrente, no podía salir el chabón, no, o sea, no hice la de Sun Tzu. O sea, yo estaba así en el auto, cuando veo que abren la puerta no pude pensar, pero a ver, la solución de esto no es que nos cagamos a trompadas. Yo puse mi ferocidad, o sea, amigos, o sea, apareció la figura de mi hermano, que fue como el que puso, el tercero que puso la paz, y yo me mordía los labios, y el chabón también estaba como, pero a todo esto es un chabón grandote, trabaja como que era, iba a ser un desastre, yo iba a salir rotísimo, gente, no es que le iba a pasar bien, pero no tenía sentido lo que estaba haciendo, pero se llevó la tele, supuestamente le iba a arreglar, nunca la arregló, nunca la trajo de vuelta, y yo hoy todavía sigo pensando, no me lo quiero cruzar, porque respiro profundo, o sea, entiendo que no, yo no soy un chabón que va nunca en mi vida, o sea, la gente no se puede creer que Mati tenga violencia, pero tenía todo eso y lo que a mí no me molestó, mi dolor fue no proteger a mi familia, no hice el contrato, no hice las cosas de seguridad, no hay un contrato, o sea, ahora no entra nadie sin contrato. O sea, no entra nadie, o sea, el contrato garantía en dólares mínimos, o sea, yo ya lo ejecuto, yo estoy tranquilo, ya pasé por 1000 cosas, siempre tuve la herramienta, pero ahí sentí que no me cuidé, que no cuidé a mi familia, no lo dejé, me fui cuando estaba revisando el departamento porque se puso a hablar con mi mamá, porque lo quería como un hijo. Entonces me fui y los dejé hablando. Y cuando volví ya no estaba. Cuando ya no estaba, yo no podía hacer nada. Se me había ido, no tenía contrato el otro. Es que es como que sentí que era mi responsabilidad. Entonces la hice cargo. Entonces entiendo, o sea, Bueno, esa ahí de ayer me recibió. sensación de culpa, que en realidad, a ver, obraste de buena fe, ya sabrás para las próximas que hay algo de lo justo y de lo ordenar y lo de nombrar los pactos y nombrar las cosas que es amoroso para ambos. Pero tampoco te sientas culpable porque obraste de buena fe y en realidad el que obró mal es el otro y es responsabilidad del otro. O sea, el chabón tranquilamente podría haber sido súper amable y cuidarte el departamento y dejarte todo un chiche porque le hiciste un favor y no eligió eso. Y bueno, sin... Solo una acotación. Cuando nombraste a Gandhi, me resulta muy interesante porque no mucha gente sabe que tanto él, que además era abogado, como la Madre Teresa eran negociadores implacables cuando sentían que no se estaba haciendo justicia con algo de lo que ellos defendían. Mm. Entonces también este concepto que a veces tenemos de que la espiritualidad implica aceptar cualquier cosa. Y eso no es cuidarnos amorosamente ni cuidar al otro. Y me parece que en esto que vos nombrabas, Mati, también está terrible, porque es una experiencia horrible, el gran aprendizaje es decir, no me agarran 2 veces. Que creo que era lo que decía Kira, una cosa es ser benevolente y otra cosa es que por bueno, porque creo que no me puedo enojar, porque no está bien enojarse, termine sintiendo efectivamente que el otro me pasó por arriba y transgredió todos mis límites personales. Entonces, nada, cuando nombraste lo de Gandhi, digo, cuando vos vas viendo la historia y lees, digo, es muy interesante porque era muy implacable, era muy, muy amoroso, muy ahí, pero cuando tenía que agarraba la espada, no tenía ningún temor a aplicarla. Lo mismo la Madre Teresa. Era asertivo, ¿no? Era muy asertivo. O sea, hay que saber, hay que ser asertivo con los límites, ¿no? Como saber dónde meter, como esto, tal vez parece como, uy, qué copado, mi amigo, como me quiere mucho, no me hace un contrato. Y en realidad el contrato es para cuidarte a vos y cuidarte a mí, de que estamos los dos de acuerdo en que nos estamos comprometiendo a esto y está claro a qué nos estamos comprometiendo y qué pasa si se rompe algo, ¿me entendés? Si nos ponemos de acuerdo, que se puede charlar, che, si se me rompe algo de la casa, te lo pago, che, mira, no te lo voy a poder pagar, si se rompe, no sé, te ayudo a pintar la casa, te invito a una birra, bueno, dale, amigo, se puede charlar, pero para que exista esa instancia de charla tiene que existir una instancia de contrato y de justicia, ¿no? De nombrar las cosas, nombrar, bueno, a qué estamos acordando. Sí, Bueno, gente, ya deben, ya queremos ir a almorzar. sí. Para cerrar este tema que decía Mati, me parece interesante un trabajo que hacemos también como parte de esta depuración constante, es el aprender a soltar, ¿no? Y justamente quedarse con esa bronca es muy difícil soltar eso, pero es una de las cosas que nos impiden estar en el eje, porque el eje es estar en el ahora. Si vos te quedás en el pasado, hay una parte tuya que no está acá, entonces falta una pieza. Y si te quedas en el futuro de decir, este me va a cagar, este me va a hacer algo, uy, seguro que me rompe algo más, también hay una parte tuya que está viviendo en un lugar que no es el ahora.
Y eso también es parte de estar en el eje. Mi presencia inamovible, ¿no? Como el fudómio, que la traducción es el inamovible, tiene que ver con yo poder estar acá y no ayer ni mañana. Estoy acá 100%. Eso es lo que me va a dar toda la capacidad de resistir cualquier intento, ¿no? de ataque o de abuso. Y accionar también asertivamente, porque en realidad en el momento presente, ahora en este instante, ¿qué es lo que se puede hacer respecto a eso? Nada, ¿cuál es el problema? La casa está hecha mierda, bueno, pintar la casa, listo, se pinta la casa y fin, esto es lo que puedo accionar acá. Lo que ya sucedió en el pasado y no lo voy a arreglar haciendo cosas en el futuro como romperle la cara a alguien, ¿me entendés? Como ya está, como bueno, ¿qué se puede accionar para resolver ahora en el presente y con lo que está pasando ahora? Sí, tal cual, ayuda. Ese lugar de presente es muy de la justicia también. Y de hecho también Oiga, tiene que... para siempre la charla aquí. Ya estamos casi 2 horas. Corporativa que se engancha. Igual la sesión la armé yo, así que si se van me quedo hablando solo. No lo podemos hacer. No, lo que decía es que justamente estar en el ahora también hay una cuestión más perceptiva, ¿no? De que muchos dicen que el ahora no existe, ¿no? Porque es un instante que desaparece en el momento. Solo hay futuro y pasado. Entonces, si vos habitás el ahora, es un lugar también de mucha autoprotección porque el ahora ya no existe. Y es una forma también del ninja, digamos, de desaparecer. Estoy acá, pero soy inalcanzable. Entonces, es un poco más metafísico, tal vez, pero es muy interesante representar también estar en eje en ese momento de esa manera, ¿no? Así que nada, Perdón, sí, pero ese es el acceso al infinito personal, sí, sí, el sí, ahora. por eso, sí. El Y ahora bueno, siempre es un punto de acceso, como, mm, pero llevémoslo a un lugar práctico, no tan metafísico, como conecto con el ahora, conecto con qué estoy sintiendo ahora, dónde estoy ahora, qué está pasando ahora, y ahí es donde está la brújula de qué tengo que accionar, qué me está molestando ahora, qué me está haciendo ruido ahora, qué estoy acá en el presente, qué está pasando realmente ahora. Hoy tengo, no sé, estoy preocupados por el dinero, hoy tengo la comida que necesito, hoy tengo todo lo que necesito para este día, ¿no? Como volver a ese lugar, volver a la hora, volver a ese eje donde podemos accionar desde el amor y no del miedo. mm. Bueno, gracias a todos. Hermosa, hermosa charla. Gracias a todos por sumarse y por participar. Voy a dar unos... en el club pueden seguir en Instagram, Club de un Curso de Milagros, ¿no? @ Club de un Curso de Milagros. Ahí Coti siempre está subiendo posts hermosos y seguro va a subir el video de esta clase por si lo quieren ver. Igual lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Qué más? Sepan que lo que quieran participar, ofrecer, quieren dar una clase, tienen un tema del que se quiere hablar y por ahí no lo quieren hablar ustedes, pero quieren que lo revisemos, saben que me pueden escribir. Estamos abiertos a todo. Si ven que algo necesita, como no sé, ya me avisaron que tenía que limpiar la cámara de mi computadora, pero si ven algo más que se necesite o que se pueda mejorar y quieren colaborar y quieren hacerlo, siéntanse libres de agarrar la pala. Esto es un espacio que construimos entre todos. Y bueno, nada, nos vamos a estar viendo el sábado que viene. Todavía no tenemos el tema de la clase, pero ya va a salir. Y nos hablamos. Cualquier cosa nos escriben a Coti o a mí. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos. Disfruten el fin de. Buen fin de... Gracias.